Luego, como cuarto punto, tenemos la desorientación de tiempo o lugar. Una persona con Alzheimer puede perderse en la misma calle donde vive, no saber dónde está ni cómo llegó allí, y además de esto no recordar de cómo volver a su casa. Entonces, es importante, y creo que también se lo mencioné, de que tenemos que poner en los bolsillos tarjetitas con direcciones, con teléfonos de las personas allegadas que viven con él, en la eventualidad de que abra la puerta, porque a veces nos descuidamos, abrió la puerta, se salió y se recuerda de que la tienda está en la esquina o en la otra cuadra, pero en esa pérdida de memoria ya no recuerda cómo puede regresar, ya no recuerda cuál es la puerta de su casa. Entonces, para evitar estas preocupaciones, por eso es que hay que sugerir el de buscar otro tipo de ayudas que puedan siempre llevar encima el paciente con este problema. Aquí tenemos también la disminución o falta del buen juicio. Puede vestirse inapropiadamente, poniéndose un abrigo de pleno verano, poca ropa. Es posible también que tome malas decisiones en cuanto a manejar el dinero, regalando grandes cantidades a otros. Ojo, en esta parte hay que tener mucho cuidado. Es cuando vamos a escuchar al adulto mayor siempre diciendo me han robado o tú me quitaste mi plata, porque ya no se recuerda de que voluntariamente esta persona o te la regaló a ti mismo o esa persona se regaló alguna visita, se la dio. Entonces siempre tomar en consideración o avisar a las personas, mira, estoy teniendo este problema con mi papi, por favor, si te quiere regalar algo, te quiere dar algo, le dices sí, muchas gracias, y lo colocas en algún lugar, todo para después hacerle recordar de que no lo había regalado, sino de que ahí está guardado en su cajón, etcétera, etcétera, porque esto ya va a traer la irritabilidad, la ira y la cólera, y de estar buscando culpables, justamente por la falta de juicio que estamos viendo que se está presentando. Ya, en este caso también tenemos que mencionar de que ante la falta de un buen juicio, lo normal sería de que tome una mala decisión de vez en cuando, ¿no? O sea, eso no está mal, y por eso le vamos a considerar de que está haciendo mal las cosas, y es totalmente por su falta de tino que está teniendo. La sexta pauta, tenemos a la dificultad para realizar tareas mentales. Aquí se dice de que pueden confundirse fácilmente, empezar en cosas abstractas, es posible que se olvide el significado de los números o de cómo se usan, ¿no? Aquí ya vemos de que ya difícilmente van a poder hacer sumas, van a poder llevar sus cuentas, van a poder hacer números, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ayudarlo y supervisarlo muy de cerca. La séptima pauta, tenemos la colocación de objetos fuera de lugar. Puede guardar cosas en lugares poco comunes, como la plancha en el refrigerador, el reloj en la azucarera, donde guardaba usualmente su ropa, ya la cambió de lugar, o la cambia continuamente, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta esto, porque ya eso no está funcionando. Pues no, ¿cómo es posible de que el reloj va a meter de la azucarera o el zapato lo esté metiendo dentro del refrigerador? Entonces, sabemos de que está sucediendo algo, y ante esto tenemos que actuar, ¿no? En esta parte, en esta síntoma, digamos, es normal perder las llaves o la billetera, ¿no? Estamos hablando de que lo ponemos fuera de lugar, pero justamente vamos a sentir que la estamos perdiendo, que se ha perdido, porque usualmente esa llave o esa billetera la teníamos en un lugar determinado, o esta persona la tenía guardada en ese lugar determinado, pero que resulta, porque cambia todo el sitio, o lo pone fuera de lugar, ya se da como que lo perdió. No, hay que considerar también esto como la opción de que está descolocándome las cosas, vamos a buscar en otros sitios para que esa preocupación no sea tal para ellos, ¿no? Luego tenemos la octava, que es los cambios del humor o del comportamiento. Dice que una persona con Alzheimer presenta cambios repentinos, yendo de la felicidad al enojo, por ejemplo, sin una razón aparente, ¿no? Puede estar muy contento, tiene esos
esos picos que no vamos a considerar una bipolaridad ni mucho menos, pero esos picos de mucha felicidad y de repente una tristeza profunda o una gran depresión, si se quiere decir, porque los adultos mayores hacen con mucha facilidad depresiones, esos estados de ánimos tan cambiantes. También hemos escuchado, o he escuchado yo, de que muchas veces han confundido en las depresiones profundas de los adultos mayores con un problema de Alzheimer, porque por ese silencio que estamos teniendo, ese encierro de que está en su cuarto metido, etcétera, etcétera. Entonces, siempre utilizando la observación, ¿no? Como noveno, tenemos como pauta los cambios de personalidad. El enfermo que tiene el mal de Alzheimer puede presentar cambios drásticos, llegando a estar muy confundidos, desconfiados, temerosos o depender mucho de un miembro de la familia. Acá esto de desconfiado se repite lo que le decía anteriormente, ¿no? De que me has robado o que guardamos las cosas, sigilosamente las volvemos a guardar en otro sitio, etcétera, etcétera, porque estamos con la idea de que nos van a quitar lo que tenemos, ¿no? Y depender mucho de un miembro de la familia, o sea, hay mucho apego a determinada persona. Puede ser la persona cuidadora, puede ser la persona que vive con ella, puede ser la técnica en enfermería que vive con ella, pero va a hacer de que justamente ese cambio de personalidad, siendo totalmente autovalente en una etapa de su vida, ya en esta etapa va a depender muchísimo de la persona encargada de él. Y la décima y última dice que es la pérdida de iniciativa. Las personas con Alzheimer suelen volverse pasivas, sentándose frente a la televisión por horas y horas, duermen más de lo normal o se niegan a hacer sus actividades diarias. Ya hay ese desgano total, y lo mencioné también poniendo el ejemplo del arreglo de la habitación, etcétera. Ya sus actividades diarias ya pierde el sentido, ya no quiere hacer voluntariamente, le es indiferente de tener arregladas o no las cosas, así como hemos mencionado de su vestuario, le es indiferente verse arreglada o no verse arreglada, verse aseada, verse bien combinados los colores, y esto justamente es producto de esta enfermedad. Y aquí viene algo muy importante y que nos compete mucho, es respecto al trabajo psicológico que tenemos nosotros. ¿Qué podemos hacer, no? Esto como unas sugerencias. El tratamiento de los trastornos psicológicos y del comportamiento de la enfermedad del Alzheimer es complejo y difícil por diversos motivos, los cuales podemos mencionar. Las capacidades mentales y de comunicación del enfermo pueden estar tan alteradas que será imposible un adecuado contacto con el paciente, y en muchas ocasiones el problema no se soluciona con la eliminación de las causas ni con medidas de modificación de las causas, sino que hay que indicar tratamientos farmacológicos. ¿Por qué? Estamos hablando nosotros de que es imposible hacer un trabajo ya en una etapa de la enfermedad de Alzheimer, que puede ser la segunda o la tercera, porque hemos hablado de las etapas del mal de Alzheimer, en la segunda o la tercera, de que ya es imposible, digamos, ponernos a hacer unos trabajos de talleres ocupacionales, por decir, ¿no? De que queremos hacer, ¿cómo se llama?, rompecabezas, podemos tomarles algunas pruebas para ver cómo está ese deterioro cognitivo, en qué rangos están, si estamos hablando de tomar un mini mental y todo. A veces es un poco difícil llegar a tomar estas pruebas, ¿no? Y hacer este tipo de trabajos, ¿no? Y luego estamos hablando de dedicar tratamientos farmacológicos, que es lo que el médico tendría que darle, porque justamente sus capacidades mentales ya están tan deterioradas, de que va a ser necesario de que para el tema de su control de emociones, de iras, de episodios de que quieren estar caminando en todo momento, entonces va a ser importante que tomen su medicación, ¿no? La intervención psicológica también que se realiza con pacientes con demencia es amplia, pero dependerá del estudio individualizado que se realizará a cada persona. Obviamente,
No, la presentación de un problema de Alzheimer en uno no va a ser igual que al otro, eso ya lo sabemos. Igual cuando tenemos cualquier otro tipo de problemas, los síntomas y los signos y síntomas no van a ser los mismos unos que otros. La creación de un ambiente seguro que se prevenga posibles caídas o pérdidas de peso por la falta de una adecuada alimentación, ¿no? Algunos pacientes pueden beneficiarse, esto es importante mencionárselo, de las terapias de presencia simulada, con el uso de cintas de video o de audio con imágenes y sonidos procedentes familiares, así como de terapias de grupo con estimulación sensorial. Vamos a hacer de que ese trabajo de, digamos, de que esa memoria esté tomando, logremos en algún momento hacer de que vuelva a recordar cosas. Podemos ayudarnos a este tipo de herramientas, ¿no? Que si cintas de video, imágenes, fotografías, etcétera, de la familia. Respecto al cuidador, debe de expresar sentimiento de afecto, así como mantener un sólido sentido del humor, expresar mucha empatía y ser comprensivos y tolerantes. Deben ser receptivos ante cualquier intento de comunicación, ¿no? Estar nosotros en la capacidad de preparar muy bien a ese cuidador o a ese técnico en enfermería, de observar y decir, mi papito, este paciente está acostumbrado a que tú le converses mucho, a que le leas, a que le comentes las noticias, a escuchar su música, a que tú le hagas preguntas respecto a su vida. Todo esto tenemos que lograr de que ese cuidador o esa técnica lo aplique con su trabajo con el adulto mayor. El enriquecimiento ambiental dirigido a una estimulación sensorial también es muy importante en el trabajo psicológico. Podemos hablar de la musicoterapia, la arteterapia, que va a mejorar, por ejemplo, el humor, el habla y los procesos mentales, ¿no? La musicoterapia, lo he mencionado anteriormente, ponerle su fondo de música. En el caso de la residencia en la cual yo trabajo, por ejemplo, les ponemos mucho el tema de los tangos, porque generacionalmente ellos se van a acordar de sus tangos. En esa época se bailaban mucho los tangos, la música, pues, no sé, por mencionar algo, los panchos, los grupos estos que si los quipus, y tenemos mucho eco, porque muchos de ellos voluntariamente se levantan, a veces si son autovalentes se ponen a bailar, se levantan los abuelitos o las abuelitas, y se hace de un ambiente muy lindo, y esto va a ayudar, como lo dije, mucho para los procesos mentales que tienen que ir desarrollándose o tratando de recuperar en la medida de lo posible, ¿no? Luego se dice que también se puede establecer una rutina que es fundamental de establecer, y también tenemos a una persona que va de la iglesia y que hace música de cantos de iglesia. Entonces a ellos hacemos que cojan sus papeles, que lo lean, que repitan la jesuita, entonces todo eso hacerle va a servir para la comunicación, va a servir para la memoria, va a servir para que él viva ese momento grato o recuerde ese momento grato. La educación de la conducta también es programar el aseo siempre a las mismas horas y la invitación regular a ir al baño. Estas son estrategias con un alto grado de buenos resultados. ¿Por qué le hablamos de la modificación de la conducta? Yo tengo la evidencia de una paciente adulto mayor de que tuvo durante un buen tiempo llegó a trabajar a la casa una nueva enfermera, una nueva técnica. Esta señora hacía sus necesidades en el practipañal, en los pañales. Entonces, pasado un mes o 2 meses, esta señorita había observado muy bien a qué horas era que podía ir al baño y le había hecho un horario, hizo una modificación de conducta, lo que significaba de que era 1/4 para las 10, me lo refería, 1/4 para las 10 la trasladaba al baño, misionaba, el tema era de posición, había logrado que lo haga a las 9 de la mañana, a 1/4 para las 12, a 1/4 para las 2. ¿Y por qué recuerdo muy bien las horas? Porque esta paciente era tratada por un médico geriatra que, para lograr de que coma todos sus alimentos, también esto es muy importante tomar en cuenta, para que tome todos sus alimentos, almuerzo y comida, le había fraccionado pequeñas porciones. Comía a las 10 de la mañana, a las 12, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde.
Entonces, la señorita de apoyo, la técnica en enfermería, la llevaba 15 minutos antes de darle sus alimentos, ella iba al baño, miccionaba, hacía su necesidad, ella la trasladaba. Esto, por supuesto, era un trabajo de mucha paciencia y educación, y logró hacer, y hasta el día de hoy, porque ya meses que lo estaba aplicando, ya la señorita tuvo que dejar porque viajó a provincia y tiene una nueva técnica, y esta nueva técnica está trabajando exactamente de la misma forma, y todavía la familia ve de que han logrado de que este adulto mayor, esta señora, pueda trasladarse al baño y no estar pues con el problema de los practipañales, que eso después trae las infecciones urinarias, etcétera, etcétera. Además es favorable facilitar un poco de independencia, ya que proporcionará seguridad y autoestima, puesto que ayudará a las personas a desarrollar tanto como le permita sus capacidades. Si nosotros tenemos a un grupo de pacientes que son totalmente autovalentes, que tienen de repente una etapa inicial de lo que es propiamente el mal de Alzheimer, entonces tenemos que hacer de que estas personas se sientan independientes, se sientan totalmente capaces de realizar actividades por sí solas, que le permita justamente llegar a hacer cosas o siga ayudando en algunos quehaceres de la casa. Por ejemplo, en la residencia geriátrica yo tengo a dos de ellas, a Lalita y tengo a Estercita, que son unas personas muy dadas a ayudar. Me ponen los individuales de la mesa, traen los vasos para el refresco, y cuando terminan igualmente lo llevan, y yo antes de salir le digo, por favor Lalita, fíjate bien de que el abuelito no se vaya a levantar, y entonces ni bien yo llego en la tarde, ella me está refiriendo, doctorcita, todos se han portado muy bien, todos han hecho todo lo que usted le había dicho, no se han movido de sus asientos, han terminado su comida, etcétera, etcétera. Entonces yo a ella la tengo ocupada, la hago sentir útil y se siente muy contenta, porque dice, es que a mí me gusta hacer mis cosas de mi casa, ¿no? Porque ve de que la necesidad de ayuda es muy importante, y sobre todo de su ayuda para sus demás compañeros. También es efectivo establecer actividades para preservar las funciones mentales, como leer el periódico, escuchar la radio. Debemos de hacer trabajos de seguimiento. Una de las cosas que nosotros aplicamos, tenemos un reloj grande en la parte de la sala de arriba, y cuando están desayunando, las técnicas tienen indicación de preguntar qué hora es, ¿no? Bueno, un reloj muy sencillo de leerlo, tampoco no le vamos a poner pues con esas manecillas, etcétera, son esos digitales, y nos pueden decir la hora. Y ya después le complicamos un poquito más y se los dibujamos, los relojes, ¿no? Luego, respecto al leer el periódico, escuchar la radio, escuchar noticias, dejamos pasar una media hora, unos 10 minutos, y volvemos a comentar la noticia que hemos visto en la televisión o lo del periódico. Tenemos que hacer que ese cerebro trabaje del abuelito. Entonces, lo que hacemos es de que comentamos una parte de la noticia que hemos leído, o de la noticia de la televisión, y hacemos que repita. Por ejemplo, Tulito, ¿me puedes decir, oye, qué me comentas de la visita, de la cumbre del presidente Humala, etcétera, etcétera? Muchas veces contestan, otras veces no, y al que no le hemos preguntado levanta la mano y quiere, pero ahí estamos haciendo de que ese cerebro se ejercite, así recordando lo que ya había escuchado, y ese es un muy buen ejercicio. Igual con respecto a las noticias, tratar de que ellos lean, y luego de un rato preguntarles qué cosa es lo que han leído. Es importante también mencionar el paseo y otras formas de ejercicio ligero tienden a reducir conductas como el vagabundeo, la agresividad y la agitación. Además, la terapia con animales de compañía puede mejorar la sociabilidad del paciente, ¿no?
Entonces, el paseo y otras formas de ejercicio. Paseo, a que le llamamos el paseo, de levantarlos, de sacarlos de la sala, llevarlos al patio, excelente si es que hay un jardín, hacerlos que paseen en el jardín, si podemos sacarlo a la calle, a darse una vuelta de manzana, regresar, etcétera, etcétera, y hacer de que uno ya estamos haciendo de que esas piernas estén ejercitándose, de que ya se ablanden, que esos músculos no estén tan duros, y sobre todo así hacemos de que ellos no estén con el pensamiento de que solamente están sentados y están pensando, y muchas veces ni sabemos qué es lo que están pensando. Entonces nosotros vamos a darle una distracción con pequeñas cosas y pequeñas herramientas, unos paseos pequeños, conversándoles ciertas cosas que para ellos les es grato. Y luego, con respecto a la terapia con animales, esto es algo muy productivo. Tener una mascota, de repente un perrito, de repente un par de canarios que canten en la casa, el perrito lógicamente muy pequeño y que esté sujeto, solamente pasearlo, porque de repente si está caminando se cruza la mascota y eso puede dar a que se caiga. Entonces, para evitar esas cosas, pero sí por un tema de afecto, porque el afecto ellos lo van perdiendo con mucha facilidad. Ya un paciente con mal de Alzheimer nosotros difícilmente lo vamos a ver llorar, más sí de repente sonreír instintivamente. No es porque le está dando gracia el programa que está viendo o el chiste que escuchó, sino que la risa le sale involuntariamente, y por tal motivo han perdido los sentimientos, la pena, el de llorar ya no lo vemos, ¿no? Sin embargo, al ver una mascota, un perrito que se mueve, o de repente el canarito, el canto, que es agradable, eso es muy positivo para ellos. Como conclusión, ahora podemos nosotros decir, ya para terminar con este tema, que la forma de aparición de la enfermedad del Alzheimer es muy variada, no existe un patrón único, y en ocasiones puede no notarse nada hasta que la enfermedad ha evolucionado, ¿no? La observación, estábamos diciendo que una década antes era que se presentaba este problema del mal de Alzheimer. Entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta algo muy importante, de que si es variada la enfermedad, pero está considerada como la enfermedad del milenio, entonces ante alguna sospecha, por favor, tomar cartas de prevención, de visita al médico. También podemos decir que la enfermedad del mal de Alzheimer no solo afecta al enfermo, sino toca a toda la familia. Es como una enfermedad en grupo, en la que una persona la padece y el resto la sufren. Es importante aceptar la ayuda de otros miembros de la familia y no asumirla sola. El tema de la presentación del mal de Alzheimer es algo muy triste, porque nosotros estamos viendo a aquella persona que fue nuestro profesor, fue nuestro ejemplo, fue esa persona de la cual nosotros hemos aprendido tanto y la cual tanto nos ha ayudado, se esté incapacitando de tal forma de que solo dependa de uno, y eso hay un conflicto de emociones. Lo que significa, y lo que les dije al inicio, yo hago talleres con la familia de personas con un mal de Alzheimer o algún tipo de demencia ya detectado, porque tenemos que preparar a las personas a lo que va a seguir, a lo que va a venir, no que vayan descubriendo, no, sino que sepan de que este tipo de demencia en su primera etapa es en la segunda es lo otro, en la tercera es lo otro, y saber de que bueno, es degenerativo, y que tienen que entender que lo que tenemos que lograr es una calidad de vida para nuestros familiares, pero que emocionalmente nosotros debemos estar muy bien preparados para la aceptación de la enfermedad. Es una enfermedad en grupo, se dice, porque todos
todos nos vamos a ver afectados, imbuidos en la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya dependen totalmente de nosotros y este trabajo no puede recaer en una sola persona porque es completamente agotador. Mi experiencia con las técnicas y las enfermeras de la residencia geriátrica a la cual yo trabajo, con los cuales yo trabajo, a las chicas, cada 6 meses las cambiamos de pacientes, ¿no? Si quieren tomarse 1 o 2 semanas de vacaciones, las mandamos a descansar para que puedan respirar, por así decirlo, porque terminan agotadas por la dedicación, el hecho de trasladarlas y el desgaste mental que existe, el de adivinarles qué es lo que quiere, el de que si ya no quiere comer, lograr que logren hacer sus actividades físicas, etcétera. Y cuando este paciente vive en la familia, hay que aconsejar de que sea un trabajo compartido, de que no solamente una persona cuide, que tiene que ser en la mañana una persona, en la tarde otra. Hay que tener mucha paciencia y tolerancia con ellos, y nosotros siendo la familia es muy probable que no logremos tener esa paciencia y esa tolerancia que quisiéramos. Pero tenemos que lograr de que esta calidad de vida sea aún más, no solamente para ellos, sino aún más para nosotros, porque si las fuerzas a nosotros nos va a abandonar por justamente todo ese ejercicio diario y todo ese trabajo diario, llegar a tener algún tipo de un reglamento interno es lo aconsejable y es lo que yo aconseja, de que tal hora tal persona, o si tú trabajas toda la semana, el fin de semana el otro hermano, el otro tío, el otro paciente, o de las técnicas que sean 2 que cambien los horarios, ¿no? Y luego, y ya para finalizar, para tratar esta enfermedad se necesita de un equipo multidisciplinario, ¿no? Principalmente el trabajo del neurólogo, que si ante la sospecha o detección de que existe un problema de Alzheimer, se van a mandar pruebas auxiliares y adicionales. Nosotros la parte psicológica vamos a tomar nuestras pruebas psicológicas, que puede ser el Mini-Mental, puede ser el Yesavage, podemos tomar también esta prueba una prueba de depresión, de estrés, ¿no? Y en el caso de los médicos geriatras que mencionaba, que no son muchos, pero el trabajo también lo puede hacer un geriatra, un psiquiatra y también y principalmente nosotros los psicólogos. Finalmente, y agradeciendo a todos su atención, quisiera hacerles recordar que un abrazo, un beso o una caricia puede comunicar mucho más afecto que las palabras que nosotros podemos decir. Muchas gracias por su atención, espero de que el tema haya sido interesante para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada Rosario Bustamante. Si tienen alguna pregunta, les vamos a ceder el micrófono o bien lo pueden escribir en el chat. Diana Nolis, es muy interesante tu pregunta. Mira, el tema de que haya tenido preinfartos cerebrales, ya estamos hablando de otra cosa. Estos preinfartos cerebrales ha hecho justamente de que él tenga olvidos por el tema de que no se ha logrado rehabilitar totalmente ese cerebro, pero no significa de que necesariamente va a acarrear el mal de Alzheimer. Ojo, son 2 cosas totalmente diferentes. Entre los diferentes tipos de memoria que tenemos, ¿cuál es afectada en su paciente con Alzheimer? La segunda, una persona desde la fecha se diagnosticada con Alzheimer, ¿cuánto tiempo de vida tiene? Ya. En el caso de lo que me estás diciendo, Diana, parece de que tú no has escuchado. Nosotros tenemos las memorias, todas las memorias son afectadas. Todas las memorias van a ser afectadas. Hay 3 etapas del mal de Alzheimer. La primera, donde va a ser la memoria, la corta memoria, y luego la última etapa y la más crítica, donde ya hay un deterioro total, un deterioro cognitivo total. Ahí es donde la memoria ya dejó de funcionar. O sea, la larga, la corta, la mediana, todos nosotros ya la estamos perdiendo, ¿no? Sobre tu segunda pregunta, una persona es de la fecha en que es diagnosticado con Alzheimer, ¿cuánto tiempo de vida tiene? Esto depende de muchas cosas. Se dice que es un promedio de vida con un problema de un enfermo con mal de Alzheimer puede ser entre 10 y 15 años, no más de eso.
En lo personal, tengo la evidencia, mi madre tiene 83 años y empezó un problema de Alzheimer desde los 67 años. Yo creo que depende del cuidado que se le dé, la calidad de vida, la intervención de los médicos, que esté evaluada, o sea, vista constantemente por su médico geriatra, su médico neurólogo, las pruebas auxiliares, el adulto mayor, y si hay un problema mal de Alzheimer, no da referencia a lo que siente. Entonces, estoy hablando de pruebas auxiliares, esos exámenes de orina son muy importantes porque como ya están o echados o sentados, porque ya no se trasladan, ya no son autovalientes, entonces van a hacer infecciones con mucha facilidad. El tema de los problemas estomacales, por ejemplo, no te va a referir de que le duele un estómago, entonces hacer todos esos análisis para que tú sepas si existe una infección gastrointestinal, si una infección urinaria, etcétera, etcétera, y todo eso va a hacer de que conjuntamente, con una buena alimentación, etcétera, le estemos dando un largo tiempo de vida, ¿no? Una persona que recibe tratamiento como enferma de Alzheimer sin un diagnóstico correcto, el de una fuerte depresión, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, tenemos que diferenciar de que el diagnóstico para una depresión fuerte, o sea, no la vamos a tratar de la misma forma, porque una depresión, o sea, fluctúa, ¿no? Puede ser una fuerte depresión y no todas las depresiones, y tú lo sabes muy bien, necesitan medicación. No le vas a dar medicación, solamente de repente con una consulta, 1 o 2, una gran charla y la colaboración de todo su entorno, vamos a lograr sacarla de una de estas depresiones. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de un problema, de un enfermo con mal de Alzheimer, si estamos hablando de una medicación específica para el tema del control de conductas, de ira, más no de memoria, ojo, ¿no? Sino más bien es de carácter, es lo que vamos a tener que controlar un poco, bajarle el carácter, porque hay un descontrol en cuanto a sus emociones, nada más, ¿no? ¿Hay alguna relación entre Alzheimer y alcoholismo? Se dice de que uno de los riesgos que puede haber no hay una relación directa, pero sí dice de que el alcoholismo, tomada en grandes cantidades, lo sabemos, contribuye mucho para matar muchas neuronas, lo que significa que nuestro cerebro no se muere ni una ni dos neuronas. Del exceso de alcohol va a hacer que mueran millones de neuronas, lo que significa que ese cerebro se va a ir deteriorando. Y ese deterioro es justamente el cognitivo y es donde se manifiesta el problema de las demencias, ¿no? Si los padres no tuvieran Alzheimer y lo tiene una hija, ¿pueden tenerlo los hermanos? No hay una incidencia directa que sea genética, ¿no? Pueden no tenerlo el resto de los hermanos, pueden por coincidencia tener 2 de los hermanos sin haber tenido los padres, pero volvemos a incidir respecto al estilo de vida que nosotros tenemos, que todos nosotros tenemos. No se sabe realmente qué cosa es lo que produce el mal de Alzheimer, pero puede haber la coincidencia de que más de un miembro de la familia lo pueda tener, ¿no? Bueno, con esto hemos concluido nuestra última conferencia por la celebración del Día del Psicólogo Peruano. Yo le agradezco a cada uno de ustedes por su participación. Asimismo, le agradezco a la licenciada Rosario Bustamante por haber compartido con nosotros este tema tan importante e interesante. Y bueno, reiterarles nuevamente que la predisposición que ustedes tengan en mejorar cada día con relación a todos estos temas y el poderlos compartir, impartir y también ponerlo en práctica nos va a ayudar a que cada vez nuestra profesión siga dando mayores lauros en beneficio de todas las personas que lo necesitan. Les deseo sinceramente a cada uno de ustedes, futuros psicólogos, y a los que en este caso la licenciada ya lo es, un feliz Día del Psicólogo. Muchas gracias por su atención. Estaremos en el transcurso de la semana haciendo las publicaciones de cada una de las ponencias para que ustedes lo tengan y lo puedan repasar cuando crean necesario. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a todos. Buenas noches, licenciada. Adiós.